Este es un adelanto de lo que escucharás hoy. En 6 meses, o sea, recién de novios, Wow. en 6 meses nosotros nos estábamos casando. Pero resulta que pues mi esposo tenía pues realmente una adicción, él era alcohólico, pero como estábamos enamorados de jóvenes, pues ni siquiera yo me daba cuenta. Incluso, pues no solo era alcohólico, él empezó a drogarse. O sea, él ya consumía cocaína también. Recuerdo que una vecina, ella me compartió, me habló abiertamente del evangelio, me dijo, mira, este es Jesús, es tu Salvador, es tu Señor, o sea, dio su vida por ti. Yo estaba así, wow. Y fue, o sea, mi respuesta fue que me arrojé, o sea, a sus brazos literal, y dije, sí, esto es lo que yo estoy necesitando. Dice ahí que impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y recuerdo que con mi hija, sí, porque le decía, ven hija, vamos a orar por tu papá porque él está enfermo. O sea, está enfermo y el Señor lo va a sanar. Yo lloraba y por supuesto mis emociones eran tocadas, ¿no? Y me causaba sufrimiento, pero mi refugio era Dios. Y clarito yo escuché la voz de Dios como Él me dijo, en 2 meses tu esposo va a estar a mis pies. Y cuando él entrega su vida al Señor, o sea, literal yo vi como si le hubieran echado así todo, ¿no? Los líquidos y lo hubieran lavado. Hola, bienvenidos a Redireccionándome Podcast. Estamos con una invitada que se llama Mari Carmen y me encanta tenerte aquí, Mari Carmen, para que nos compartas la historia de cómo ha sido tu caminar con Dios, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo vivías antes, cómo vivías después. Y estoy segura que este testimonio va a inspirar a todas las personas que nos oyen a acercarse a Dios y a creer que Él sí transforma vidas. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de ti. Cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas, cómo vives tu día a día. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a Dios, gracias Kat por haberme invitado. Y pues bueno, yo soy ama de casa, tengo una hija, pues me dedico, ¿no? Todo lo que es la labores del hogar, pero pues bueno, voy a comentarles un poquito acerca de este caminar, ¿no? Para empezar, pues yo a la edad de 8 años, tuve un primer encuentro con el Señor. Recuerdo que pues yo sufría de bullying en la escuela, entonces, pues realmente estaba en momentos de depresión y yo llegaba a casa y pues dormía y no quería saber nada, era algo muy fuerte porque iba a la escuela y sufría bullying y llegaba a mi casa y pues también era lo mismo. Entonces estaba en momentos muy difíciles, incluso a veces venían pensamientos de quitarme la vida y un día, sobrenaturalmente, yo así lo pienso, encontré un pequeño libro en una congregación y lo empecé a leer. Y entonces decía este libro, el título se llamaba 15 minutos en compañía de Jesús, pero yo nunca, pues no sabía, ¿no? ¿Qué era eso? Como 15 minutos en compañía de Jesús. Entonces empecé a leerlo y algo que me marcó es que decía, yo soy Jesús, dice, y tú me interesas y yo quiero que tú me cuentes tus problemas, que si tú tienes en algún momento por alguien que tú quieras que yo ore, alguien que quieras traer delante de mí, escríbelo y ven cada día y cuéntame tus problemas. Entonces para mí eso fue, wow, alguien ya se interesa en mis problemas, ¿no? Cuando pues no existía alguien. Entonces yo lo tomé así de una forma en que todos los días, o sea, pasaba esos 15 minutos, me iba a un rincón cualquiera de mi casa y empezaba yo a leer el librito y pues empezaba yo así a hablar con Dios. Pero eso me llevó a que yo saliera de esa depresión en la cual yo me encontraba y pues les digo, tenía yo 8 años, pero hasta ahí. O sea, de ahí no fue más allá más que en ese fue el momento, ¿no? Sacarme de esa situación de depresión. Ese fue tu primer encuentro con Dios. ¿Y cómo definirías esa etapa en tu vida? Pues realmente la definiría como algo que me marcó porque o sea, realmente dejé de vivir en la depresión y empecé nuevamente como niña, porque realmente era una niña, como niña a nuevamente querer soñar, a nuevamente jugar, volví nuevamente a disfrutar como niña, ¿sí? O sea, como que fue un momento en que ahí él llegó y solamente fue como para alumbrarme el camino y yo volviera a resurgir, porque realmente ya no hacía cosas de niña, solo quería dormir y no saber nada. Ok.
Y cuando tú estabas ahí, en ese primer instante, en ese primer encuentro, ¿sentiste paz? ¿Sentiste tristeza? ¿Qué sentiste cuando estabas leyendo eso? La verdad, yo sentía paz y yo sentía tan real al Señor Jesús. Era real, porque pues realmente Él ahí me decía, yo soy Jesús. O sea, el libro decía, yo soy Jesús. Entonces, para mí fue real y yo sentía paz cada vez que yo iba ahí. Okey. Cuéntanos un poco más acerca después de ese primer encuentro, ¿qué pasó en tu vida? Pues yo seguí siendo, o sea, como les digo, niña, todo eso, iba a la escuela, como a la edad, pues, bueno, entré a la secundaria, ya sabes, ¿no? Entré a la secundaria, pero a la edad de 14 años, pues mis papás se separan, Ajá. sí, mis padres se divorcian. Entonces, para mí fue algo muy, muy difícil porque nuevamente fue como un retroceder, ¿sí? Entonces, yo volví otra vez a caer en cosas, ya no en depresión, sino ahora fue todo lo contrario, ahora fue en el de, ay, no, o sea, mi mamá, yo empecé a culpar a mi mamá, incluso yo llegué a odiar a mi mamá, o sea, empezó a haber un resentimiento hacia ella, ¿por qué? Porque para mí ella me había quitado a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá sí tenía el deseo de regresar, pero mi mamá decía no. O sea, realmente, pues fue por infidelidad. O sea, él me fue infiel y no, yo no lo quiero de vuelta en casa. Entonces, para mí eso hizo que yo la odiara. Y pues yo empecé a mostrarme rebelde, pues tenía yo 14 años. Entonces, pues yo empecé a salir, ya no pedía permiso, ya nada. O sea, mi vida empezó a venirse a rebeldía. Okey, ¿y nos puedes contar acerca más a detalle de esa rebeldía? Porque nos escuchan muchas jóvenes, entonces, ¿cómo qué cosas tú hiciste que tú sabías que estaban mal? O sea, cuéntanos cómo fue esa etapa. Híjole, pues, fueron muchas cosas. Una de ellas fue que, pues, yo empecé a salir con una vecina, en este caso era una vecina, ella era un poco más grande que yo. Entonces, salíamos y ella decía: "Vente, vamos aquí". En ese tiempo, pues, estaba de moda los videojuegos, íbamos a un lugar donde había videojuegos. Hasta cierta manera parecía algo sano, ¿no? Pero yo ni siquiera le avisaba a mi mamá. O sea, era parte de una rebeldía, me voy, y me salía. O sea, y regresaba yo a altas horas de la noche, ¿no? 11 de la noche, 12 de la noche, y en ese tiempo, pues, era fuerte, ¿no? Sí. Ese horario. Entonces, pues, yo empezaba a salir con ella, empecé a tener muchas clases de amigos, empecé a conocer incluso gente mayor que yo, y recuerdo eso, algo que fue algo que me marcó, porque, pues, como les digo, yo estaba en la secundaria y, conozco a otra chica, ella era aún más grande que yo creo que como 10 años, y entonces ella, pues, me empieza a decir: "No, es que mira, yo tengo otros amigos", me los empezó a presentar. Yo era más chica que ellos eran más grandes, y empecé a salir con ellos. Estos chavos, pues, tenían amigas que eran americanas, entonces, de pronto ellos hacen un viaje, ¿no? Resulta que quieren hacer un viaje a Veracruz, y entonces me dice, mi amiga, dice: "¿Cómo ves? Vamos". La verdad, yo nunca había salido. Como les digo, pues tan solo yo tenía 14 años. Entonces, dije, sí, está bien, pero pues no tenía dinero. Y pues ahí va la locura. Agarré lo de mi colegiatura que tenía que pagar y me fui. Me fui con ellos al viaje. Entonces, fue una de las grandes locuras que hice porque al final el viaje ni siquiera lo disfruté. O sea, realmente así como llegué a Veracruz, vine de regreso porque pues esta chica cometió cosas fuertes, ¿no? Le robó a las extranjeras, entonces nos culparon, pero pues al final yo estaba libre de culpa, o sea, yo había ido con el dinero que tenía, pero pues al ver cometido eso, yo regresando, pues en vez de volver a mi casa, en vez de ir a mi casa, resulta que me fui con ella con otros amigos. ¿Por qué? Porque era, pues te acabas de ir de viaje, ¿no? O sea, no puedes regresar así como que no victorioso, ¿no? De que te fuiste a un viaje. Entonces, pues realmente regresé y fatal, porque al regresar, pues me fui con ella, aunque en verdad pareciera que son cosas normales, no era normal. O sea, yo cada vez me estaba pues hundiendo, ¿no? Sin darme cuenta. Entonces, después regresé a mi casa y antes de que cumpliera yo los 15 años, nos avisan que mi papá estaba en el hospital, pero no tuve oportunidad, la verdad, de ir a verlo y mi papá falleció. Okey. Sí. Okey, a lo que entiendo entonces es que tú tuviste ese primer encuentro con Dios con el folleto.
pero de ahí no tuviste como un discipulado, nadie te habló más de su palabra, tú no quisiste leer la Biblia, o sea, no tuviste guía No. para ese camino con Dios. Eso fue lo que te llevó a que fueras un adolescente con experiencias, que al fin y al cabo, pues sí son experiencias que se expone, ella se expuso, pero al fin ella seguía en inocencia porque la estaban influenciando gente más grande. Pero ese caminar y ese decir, sí me voy de viaje, sí me voy a conocer jóvenes y todo eso, fue porque no tenías en sí una relación con Dios. No tenías, sabías que existía, sabías que te estaba buscando, que se preocupaba por ti, pero no era tu amigo, no era tu salvador en ese momento, simplemente era alguien más que conocías, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, para mí era el Jesús que me había ayudado en el momento que yo tenía depresión, pero no sabía más, no sabía que era mi redentor, no sabía que era mi amigo, como lo comentas, ¿no? O sea, porque precisamente lo que yo buscaba era amigos. O sea, por eso me decía, no, pues mira, vamos, te voy a presentar a tales y a tales chicas. Y yo decía, sí, ya voy a tener amigos, ¿no? Entonces yo realmente eso buscaba. Entonces Ujú. por eso cada vez me iba hundiendo más. Okey. ¿Hubo un momento después en tu vida que volvió a prenderte esa necesidad de buscar a Dios? Sí, sí, bueno, con esto que les cuento, pues mi papá fallece, pues no, para mí fue muy fuerte esta situación. Entonces, pues yo a la edad tenía 15 años, conozco al que ahora es mi esposo, ¿sí? Entonces, pero pues yo andaba, ¿no? O sea, ya saben, andaba yo pues ahí, con mi inocencia, lo conozco a él, mi esposo incluso pues tiene es 8 años más grande que yo. Entonces lo conozco, él tenía 23 años y yo tenía 15 años. Entonces empezamos pues a salir, incluso él antes había sido mi amigo, yo lo había Ujú. conocido antes, habíamos sido amigos, pero por un incidente precisamente con una de las amigas, salimos, ese día que salimos pues había pues unos chicos que nos estaban persiguiendo y realmente nosotras para refugiarnos lo encontramos a él. Entonces, en ese momento que lo encontramos, pues así, ay, pues vamos para que pues dejen de seguirnos, ¿no? Lo encontramos ese día él, pues como fue un reencuentro, me invitó a salir, fuimos a mi amiga a dejarla y salí con él. Y ese día, pues él se me declaró, empezamos una relación, un noviazgo. Yo trabajaba en una boutique, entonces me dice, pues mañana yo te voy a recoger a la boutique. Entonces empezó a ir por mí a la boutique y realmente ahí yo me enamoré, o sea, me enamoré totalmente de él, de su trato, de lo que en él encontré lo que estaba buscando. Como mi papá había fallecido y Ujú. todo eso, realmente él empezó a darme amor, sí empezó a ser cortés conmigo, o sea, fue algo muy bonito, o sea, fue una relación muy bonita. Y entonces empezamos a planificar el casarnos. En 6 meses, o sea, recién de novios, Guau. en 6 meses nosotros nos estábamos casando, ¿sí? Bien rápido. Sí. Pero entonces entiendo que lo que ya no estabas recibiendo de tu papá, él vino a dártelo, tu novio vino a dártelo. Entonces fue como ese de ya no está mi papá, y en vez de colapsar o tener ese momento de duelo, fue alguien que vino como un curita con todo lo que estaba sintiendo. Sí, sí, realmente, pues mi esposo llegó, que sí les quiero aclarar, o sea, realmente me enamoré por lo que más adelante les voy a decir, porque si no, ahí comprobé que me había enamorado de él, pero sí, en ese momento yo era vulnerable, o sea, por Sí. lo que había vivido con mi papá y como mi mamá, pues peor, ella había caído en depresión, pues yo era vulnerable, lo encuentro a él y es así como, wow, o sea, alguien que me va a Que me proteger, ama. ¿no? Sí, wow. Y cuéntanos más, o sea, después 6 meses fue rapidísimo para poder casarse. Sí, O sea, sí. nadie lo bueno, sí conozco gente que lo hace, pero es muy raro. Sí, no, fueron 6 meses, o sea, fue algo fugaz, así fuertísimo, porque incluso mi mamá, una semana antes de la boda, cayó en el hospital, o sea, como ella tendía depresión, cayó en el hospital, para ella, pues, fue una bomba,
soy hija única, entonces fue así, ¿cómo? O sea, ¿qué edad tienes? O sea, 15 años, te vas a casar, o sea, ¿qué estás haciendo? No, era una locura, pero pues al final ambos, mi esposo y yo estábamos decididos, habíamos decidido que nos íbamos a casar y pues lo hicimos, nos casamos, incluso pues nosotros nos embarazamos, luego nos Ujú. embarazamos, entonces ahí viene pues lo fuerte de la historia, ¿no? Porque nos casamos, embarazados, entonces en ese momento, pues yo recién casada, estaba embarazada, ¿no? Y tenía yo una pequeña. Entonces, esa pequeña, o sea, 9 meses que tenía yo, no, casi ni un año de casada. Entonces, imagínense, estaba yo recién casada, cambiando pañales, o sea, viviendo una vida que, o sea, dio un giro Sí, totalmente, ¿no? Después de ser una chica adolescente, sí, soltera, o sea, de pronto ya me encontraba yo con responsabilidades, y no solo, o sea, de un hogar, sino también de una pequeña. Entonces las cosas, pues ahí fueron donde se tornaron muy difíciles, porque uno a veces piensa que todo va a ser color de rosa, ¿no? como Casi en las siempre, películas. sí, casi siempre las mujeres creemos, no, pues va a ser bonito. Y yo me imaginaba muchas cosas hermosas, ¿no? Pero resulta que pues mi esposo tenía pues realmente una adicción, él era alcohólico, pero como estábamos enamorados de jóvenes, pues ni siquiera yo me daba cuenta. O Ujú. sea, yo era así como que estaba saliendo con el chico malo, ¿sí? Pero no me daba cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba enamorada y yo no veía eso. Pero cuando nos casamos, al vivir ya, o sea, pues día a día, ¿no? Ujú. Yo empecé a ver realmente cómo era su vida, de qué fines de semana, o sea, él se salía, se iba y me dejaba, ¿no? Sí, Y a veces 2, 3 días y no llegaba y de pronto aparecía. Entonces, imagínense, al principio, pues yo embarazada, ¿no? Y es un momento donde tú requieres ese cuidado, ¿no? El que estén ahí y no fue eso, o sea, sino fue todo lo contrario de lo que yo esperaba. Entonces, sí fue algo muy difícil porque empezaron a haber, pues, peleas, empezaron a haber luchas, empezaron a haber discusiones, o sea, todo lo contrario. Y con una bebé, o sea, fue demasiado difícil. sí. A esta etapa tú tenías 16, 17 años. Sí, Guau. Pues es que eras un adolescente viviendo en un mundo de adulta, o sea, de alguien mucho más grande. Y al mismo tiempo, llegó un momento en el que tú también sentiste como que ya estabas perdiendo algo de tu juventud, como que debías haber estado en otro lado en vez de vivir lo que estabas viviendo, sí, fíjense que nunca pasó eso por mí. O ¿no? sea, tengo que ser sincera que eso no. Al contrario, pues bueno, más adelante yo encontré compañeras, ¿no? De mi secundaria, ¿no? Porque en este caso fue de la secundaria, y yo las veía ellas, o sea, ellas estaban viviendo su vida loca, ¿no? Ajá. Mientras yo estaba cambiando pañales. Y yo recuerdo que una vez incluso yo dije: "Ah, qué bueno". O sea, yo no cambio mi vida, o sea, el haber tenido a mi hija, el haber tomado, porque eso se los quiero aclarar, el que nosotros nos hayamos embarazado fue una decisión que tomamos antes, los 2, o Ujú, sea, incluso lo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo, ¿sí? Y nos vamos a casar. O ujú. sea, no fue que, ya salimos embarazados y nos Ajá, casamos, no, lo aclaro, ¿no? ajá, Entonces, para mí, como si era algo que deseaba, ajá. pues yo me refugiaba en mi hija. Entonces, realmente, pues para mí el darle el cuidado, la atención, fue como que otro lugar en donde yo encontré dar todo el vacío que yo tenía, o sea, era en mi hija ahora, ¿no? Ya Ujú. que yo estaba viviendo una situación difícil con mi esposo. Okey, y cuéntame un poco más del contexto. ¿Dónde se desarrolla esta boda? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era su casa? Porque, pues, si tu esposo tenía 23 años, yo creo que, pues sí, probablemente tenía cosas, pero no creo que haya sido la casa propia o que ya todo está amoblado. ¿Cómo fue eso? Mira, ay, qué bueno que tocas ese punto, porque realmente, fue algo también muy fuerte, porque resulta que cuando nosotros nos íbamos a casar, bueno, antes de casarnos y planificando y todo eso, pues él tenía su negocio y él, Ujú, ya saben,
decía orgullosamente que antes de que nos casáramos, él iba a comprar todas las cosas y todo eso. Incluso Sí. mi mamá le decía: "No, es que ahorita deberías de hacerlo". "No, señora, usted no se preocupe, yo voy a hacerlo Ujú. en el momento justo", ¿no? Y pues no, ¿cuál fue? Una semana antes de que nosotros nos fuéramos a casar, Ajá. él tuvo un accidente, chocó. Tenía su carro, chocó, fue pérdida total. Incluso recuerdo que él fue a verme y me dijo: "¿Sabes qué? O sea, tuve pérdida total, o sea, todo el dinero que yo tengo, pues lo tengo que pagar lo del accidente". Y dice: "¿Cómo ves si posponemos la boda?". Y recuerdo cómo yo le dije: "Mira, o te casas ahorita o no nos casamos". Y entonces él me dijo: "Bueno, está bien". Entonces, pues sí, realmente nos casamos, pues las tías de él ayudaron, la verdad, ayudaron, todo eso. Nos casamos por la religión tradicional, ¿sí? Entonces, pues ya nos casamos, se hizo la boda, un amigo de él, prestó el salón, que en ese tiempo eran discotecas, ¿sí? Ujú. Entonces él tenía una discoteca, prestó esa discoteca para hacer ahí la boda, entonces, pues fue algo demasiado loco, ¿no? Pero bueno, a eso se ve bonito, pero cuando llegó, se acabó lo de la boda, pues ahí viene, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a vivir? Ajá. Entonces, pues recuerdo que una semana antes mi mamá se estaba cambiando de casa y nos dijo: "Pues todavía me queda este tiempo de renta, quédense aquí", dice, "y terminen, ¿no? El tiempo que me queda a mí de renta". Entonces nos quedamos ahí, entonces, pues ya él vende su carro, paga lo que tenía que pagar y le queda un cierto dinero. Y dice: "Pues bueno, con este dinero, pues vamos a rentar un departamento y vamos a, pues, a empezar otra vez". Yo tengo que volver a empezar porque, pues, él tenía su negocio, vendía ¿De qué era eso? de ropa, vendía ropa, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya resultó que, pues, nos cambiamos con eso, decidimos, pues, ya saben, o sea, jóvenes, pues, ¿a dónde nos vamos a ir? No, pues vamos a buscar un departamento y ya saben, uno quiere colocarse en el mejor Bonito. lugar, ¿no? Bonito. Okey, pues de muebles, no, Nada. nada. O sea, yo tenía mi recámara, que Ajá. hasta eso era matrimonial, entonces eso Tu nos cama. ayudó, perdón. Sí, sí, Tu tu recámara, tu así. tu cama. Bueno, que, pues, nos ayudó porque realmente, pues, eso Cabían. cabía. Entonces, pues, nos Sí. los llevamos, los burós, ya saben, todo lo que me correspondía, pues, me lo llevé. Y pues ya, o sea, en sí eso era. Y ya él empezó a trabajar y, pues, empezamos a comprar, ya saben, la cuna, las cosas para Ajá. la niña, bueno, en este caso Sí. con la niña, ¿no? Empezamos a comprar las cosas para ella, pero no teníamos ni estufa, no Ajá. teníamos refrigerador, o sea, solo la cama. Y Pero ya. yo les quiero decir, cuando nos cambiamos a ese Ajá. departamento, llegamos ahí y llegamos muy felices, la verdad, Sí. muy felices. Estábamos, pues, recién casados, Sí. entonces estábamos felices, no fue algo feo, porque ni siquiera, como jóvenes, ni siquiera nos dábamos cuenta de que, ay, no tenemos ni siquiera la estufa, no tenemos un refrigerador, Ah, ¿no? sí, O sea, sí, llegamos con ilusiones sí. realmente. ¿Y cómo comieron o sí, cómo fue eso? ¿Cómo comían los primeros días antes de comprar la estufa? Ay, no, es algo tremendo, porque yo no sabía guisar, no sabía guisar nada, o Sí, sea, no, ni un huevo, tenías en serio. 15 años. Sí, incluso mi mamá recuerdo que le dijo: "Mira, date cuenta que ella no sabe hacer nada, o sea, ¿estás dispuesto?", ¿no? Entonces, nos íbamos a comer a un restaurantito, una fonda que Ajá, estaba cerca, vivíamos en Prados Agua Azul, ajá. Aquí entonces, en Puebla. aquí en Puebla. Entonces había una fondita y ahí empezamos a comer. Incluso, pues, realmente la gente del lugar, nos apreciaba mucho. Pues, yo estaba embarazada, entonces imagínense, nos trataban bien lindo porque éramos un matrimonio joven y llegábamos ahí. Entonces, esa Sí. era nuestra manera de sobrevivir con respecto a los alimentos Okey. que comíamos. Y, pues, ya teníamos para comer, o sea, así de desayuno, pues, el primer desayuno que yo le di fue cereal, o sea, que para él fue así, ¿qué es esto? ¿No? O sea, cereal y jugo de naranja, ¿no? Entonces, ¿qué me estás dando? Pero bueno, fue de lo primero. Tu desayuno, mi amor. Sí. Guau, ¿y la estufa cuánto tiempo tardó en llegar? Pues no tardó mucho, yo creo que la compramos, o sea, algo sencillo, de esas Ajá. estufitas que tienen abajo como alacenita para que Ah, guardes ya, cosas, ya, sí. o sea, de esas, un tanque de gas, entonces compramos algo así sencillo, pero yo creo que como 6 meses, más o menos. Guau, 6 Sí, meses sí, comiendo en la fonda. sí, sí, comiendo ahí. Entonces, pues bueno, ya.
tuvimos la estufa, Ajá. y pues ya después alguien me regaló un refrigerador por ahí, entonces, pues bueno, ya teníamos refrigerador y estufa. Ay, Sí, ahí sí ya lo básico. exacto. Okey, muy, muy bien. Y dices que, o sea, al principio, los primeros, ¿como cuántos meses les duró esta fase de luna de miel? Yo creo que como Como un un año. año y medio, porque recuerdo cuando nació nuestra hija, este, fue algo, pues, realmente hermoso, porque como la anhelábamos, Ujú. el día que nació, pues, yo la tuve en el hospital, en el seguro. Entonces, para mí, pues, sí, algo fue muy fuerte, porque era una adolescente, o sea, dando a Parece un bebé. luz. Entonces, Sí. sí fue algo muy, muy fuerte, pero fue algo hermoso porque mi esposo fue. Incluso él le puso su primera ropa, la cambió y Ujú. él la cargó y salimos de ahí, ¿no? Con ella. Sí. Entonces, bueno, incluso no salimos de ahí con ella luego, luego, estuvo 3 días en incubadora Oh, guau. porque ella nació, resfriada. Mm. Entonces, 3 días estuvo en incubadora, no nos las entregaron, pero el día que nos las entregaron, ya que la dieron de alta, pues fue algo hermoso, porque salimos de ahí e incluso antes de que ella naciera, realmente la anhelábamos. Ujú. Sí, compramos la cuna, incluso, pues él le cosió, a él siempre le gustó coser, tenía una máquina de coser, que eso fue otra de las cosas que él pudo llevarse cuando recién nos casamos. Ajá. Entonces, él le cosió, pues sus cosas para la cuna, almohaditas. Entonces, realmente era una niña que nosotros anhelábamos. Por eso les digo, o sea, nos duró como un año y medio en lo que ella llegó y la ilusión y todo. Pero en medio de eso, pues realmente aún en el embarazo había eso, ¿no? En el que él tomaba, en el que a veces no llegaba a 2 días, cosas así. Pero estaban esas 2 cosas, ¿no? O sea, viviendo cosas bonitas, Ujú. pero viviendo ese otro lado, ¿no? Eran Ajá. como 2 viviendo 2 vidas, ¿no? Por decirlo Okey. así. Y que en ese primer año o año y medio, ¿qué eclipsaba más? ¿Lo bueno o lo malo? Yo creo que era la mitad, ¿La mitad de estábamos la mitad? a mitad, estábamos a la mitad, porque eran así cosas, ¿no? Donde tú estás disfrutando y hoy pasaste un día lindo, pero resulta que jueves, viernes y sábado, o sea, yo me desaparezco y me voy a tomar, ¿no? Entonces, Guau, todo ese tiempo que sí, yo tengo que reconocerlo, o sea, él sí fue un padre que siempre estuvo ahí, o sea, en lo necesario que tienen, o sea, saliendo, viendo, cuidando, siendo padre, o sea, sí ajá, fue un padre, sí, sí, él estuvo ahí, pero existía el otro, la el fin de oscuridad, ¿no? El semana fin de era. semana para nosotros era, o sea, no va a llegar, va a llegar golpeado, porque a veces llegaba Guau, golpeado, incluso ya tenía delirios de persecución. guau, Recuerdo que una vez llega y ya estaba adentro en el departamento y me dice, es que me vienen persiguiendo. Le digo, ¿quién te viene persiguiendo? Se mira, nos asomamos por la ventana. Dice, ahí está, o sea, no había nadie. Él ya guau, tenía delirios de por el persecución por el alcohol. alcohol. Ujú. Y entonces, a partir del año y medio, empieza a empeorar todo esto. Sí, sí, Okey. realmente fue demasiado fuerte, se volvió incluso, como tú lo comentas, o sea, empeora, incluso él tiene otro accidente, Ujú. pero el carro con el que él choca ahora era parte de su trabajo, ¿sí? Entonces, él trabajaba y, él trabajaba en ese tiempo en cosas de verificación y, choca y al chocar, pues lo toman los de tránsito y él Ujú. sale huyendo y pues él casi, casi creía que la Interpol lo estaba buscando, ¿no? Entonces huye e incluso me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, no me están buscando, no puedo continuar aquí. Y pues ya yo le comenté y le dije, pues no, a donde tú vayas, o sea, yo voy, Ajá, no me voy a quedar aquí, no nos sí. vamos a quedar aquí. Y nos salimos de la ciudad y nos fuimos un tiempo, a Villahermosa, Tabasco. ¿Y en qué momento tú decidiste que ya era suficiente, que ya esta cuestión de vivir con un alcohólico ya te estaba ganando y que tú ya te estabas perdiendo? Mira, todavía ahí, incluso cuando nos fuimos a Tabasco, yo todavía no sentí eso. ¿No? No, 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 yo no percibía eso. O sea, realmente en mí era el seguir luchando y seguir adelante, ¿no? Porque yo podía ver en él, como te estoy comentando, ¿no? Y les comento que veía eso otro, ¿no? El de yo aquí estoy con ustedes, ¿no? O sea, y Ujú. no las dejo. Entonces, para mí eso todavía me era como una esperanza, Ajá. ¿sí? Y estuvimos allá, creo que
como unos 6 meses, realmente el clima no le estuvo a mi hija, Ujú, no era el momento y bueno, yo ahora lo puedo decir y ya lo verán más adelante, Dios estaba entretejiendo las cosas y todo esto iba ya de acuerdo a su plan, porque de ahí resulta que como no le siente el clima a ella, regresamos a Puebla, él pues cegado, o sea, no continuó con su trabajo de la ropa, el negocio que tenía, sino se va a Acapulco, le ujú, ofrecen un trabajo, entonces él decide irse allá y me dice, yo me voy a adelantar pues para preparar todo, mientras tú quédate con tu mamá, ¿no? Y entonces ahí es donde sí ya empezó como que otro pensamiento, el que tú me dices, ¿no? ujú, Ahí sí yo empecé a verme, o sea, él ya no estaba cerca, ya se había ido, ajá, y aunque nos enviaba, ¿no? Para los alimentos y eso, pero yo empecé a ver las cosas de una manera diferente, porque me empecé a dar cuenta, wow, o sea, ahora las cosas están peor, ya no está aquí sí, y él está allá. Y muchas veces de las que yo le llamaba, a veces él estaba, pues que había venido de la parranda, o sea, yo lo mm, escuchaba, ¿sí? Entonces, su vida allá no fue nada bueno, al contrario, o sea, se distorsionó más porque llegó a un lugar donde, pues allá la fiesta es de lunes a domingo y nunca se acaba, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo estuvo él allá sin ustedes, sin 6 ti? meses, 6 meses 6 para meses preparar. para preparar. Wow, fue mucho tiempo para preparar. Sí, sí, fue demasiado. Sí, y ahí tú dijiste, esto ya en vez de mejorar va empeorando. Sí, la verdad es que ahí yo me di cuenta y dije: "No puede ser". O sea, realmente esto se está saliendo de control, pero bueno, vamos a ver Ujú. qué hay, porque, pues, mi esperanza es que yo iba a regresar, ¿no? Y sí, a los 6 meses, efectivamente, yo regresé. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía yo ya dieci 18 años, 18 años. 18 años, y casi 19, iba Bueno, para los bueno, 19. igual estabas todavía muy, Sí, muy chica, chavita. sí, todavía estaba chica. Y okey, ¿y en qué momento tú sentiste, eh, que esta vida que estabas teniendo no te sí te daba, pues, yo creo que gusto ver a tu hija, estar con ella, las cosas que tú estabas viviendo, pero está este otro lado de mi esposo está perdiéndose, ¿y qué hay de mí? Porque yo de mi hija depende de mí, y yo me sostenía en mi esposo porque mi papá ya no estaba. ¿En qué momento tú dices: "Ya no me puedo sostener en alguien, necesito sostenerme en algo"? ¿En qué momento tú piensas que necesitas de Dios o que había algo más para ti, que ya no estabas contigo? Okey, pues, precisamente esa llegada a Acapulco fue la que lo marcó todo, porque yo llegué y resulta que el día que llegamos nosotros, él no llega a recogernos a la estación. O Ajá, sea, no llegó a el momento, a la hora que habíamos quedado, ¿por qué? Porque se había ido de parranda. Entonces, okey. llegó a recogernos más tarde. Entonces, eso para mí fue, guau, o sea, las cosas están peor. O sea, ni siquiera ahora ya no somos importantes para él. Entonces, eso para mí, o sea, llegamos a un lugar, un departamento, ¿no? Que él ya había, pues, ha preparado, ¿no? Con ciertas cosas, pero yo ya sentía yo, o sea, el llegar ahí yo sentí que las cosas ya no eran iguales, y entonces, pues, ahí es donde entra la mano de Dios, ahí es donde Dios, pues, realmente dijo: "Este es el momento que yo he preparado", porque incluso fue un momento tan marcado, porque nos fuimos y no había nadie, Ujú. ¿sí? No había nadie más que estuviera con nosotros, ¿sí? O sea, él solo éramos mi esposo, mi hija y yo, o sea, no existían, en este caso hablo de los parientes, ¿no? Padre, madre, Ajá, hermanos, o sea, ¿no? tíos. Tíos que estén ahí viendo y que estén diciéndote ciertas cosas, ¿no? Ajá. O sea, realmente fue Dios. Recuerdo que una vecina tenía ella un estudio de fotografía y entonces, pues nos hicimos amigas y así, no les miento, yo creo que fue 6 meses, por mucho, y ella me compartió. Ella me compartió, me habló abiertamente del evangelio, me dijo: "Mira, este es Jesús, es tu Salvador, es tu Señor, o sea, dio su vida por ti". Yo estaba así, guau, y fue, o sea, mi respuesta fue que me arrojé, o sea, a Ujú, sus brazos, okey. literal, y dije: "Sí, esto es lo que yo estoy necesitando". Entonces acepté al Señor y pues empezó mi caminar ahora en Cristo, ¿no? Ella empezó a instruirme, o sea, realmente sí fue
pues una mujer guerrera, ¿no? Porque me empezó a instruir, empezó a enseñarme la palabra y quiero decirles, yo todavía no me congregaba en ese tiempo, pasó tiempo para que yo me pudiera congregar. Ujú. Entonces, ese fue como la transformación, ¿no? Que hubo primero, ¿no? Ajá. Ella te fue discipulando, poco a poco enseñándote la escritura y todo eso. ¿Tenían un tiempo devocional o tenían un tiempo donde ella te leía la palabra para que tú aprendieras? Sí, Sí. sí, iba yo a su estudio y me decía, vas a venir en las tardes. Ajá. Entonces, en las tardes iba yo y ella me iba discipulando. O sea, realmente yo siempre digo que me dio un ribeye porque me empezó a enseñar cosas extraordinarias, ¿no? O sea, se abrieron realmente mis ojos y empecé a ver, wow, o sea, ¿qué es todo esto, no? Y empezó a decirme, mira, esto a Dios así, ¿no? Ajá. Esto es lo que a Dios le agrada, esto es a Dios lo que no le agrada, ¿no? Entonces, Ajá. muchas cosas, ¿no? Okey. ¿Y qué dijo tu esposo de que estuvieras yendo en las tardes con ella? Él, para empezar, primero me dijo, dice, pues está bien que vayas, pero ten cuidado, o sea, ten cuidado con lo que ella te habla y pues nada más, fue lo único, pero no me restringió. Ah, okey. No, era como que te van a lavar el cerebro o algo así, ¿no No, tenías como esa idea? no, ¿No? no, 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 para nada. Y él no, porque les puedo decir un poquito de eso. Él cuando era niño, a su mamá le habían compartido Ajá. y su mamá incluso llegó en algunas veces a congregarse. Incluso eso lo pasé por alto, pero se los quiero contar. El día que él tiene el accidente y nos vamos para Villahermosa, recuerdo que él hizo algo extraño para mí, ¿no? Ujú. Nos fuimos a la parte de atrás del autobús y me dice, ven, dice, vamos a tomarnos de las manos y vamos a hacer una oración. Guau. Entonces nos tomamos atrás y empezamos a orar y él dijo, Señor, permítenos, o sea, permite que nuestra vida, o sea, realmente dé otro giro, que sea algo diferente. Y mencionó y dijo, en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque de cierta forma él ya había ido a un Ajá. lugar de niño y como que siento que en ese momento el Señor lo trajo en el momento difícil para que él orara, rezara en ese momento en el autobús, ¿no? Ajá. Eso. Entonces siento que Dios iba entretejiendo todas las cosas, ¿no? Guau. Guau. Sí. Este, okey, y mientras tú seguías aprendiendo de Dios con tu amiga, cómo iba tu vida avanzando en Acapulco? Pues yo iba con ella, o sea, iba estudiando, mi esposo seguía en lo mismo, o sea, él seguía en su reventón, pero yo ya había encontrado, o sea, ese sustento, esa vida de decir: "Okey, aunque tú sigas en tu rollo, yo ahorita aquí estoy". Entonces, a mí me había cambiado ya el entendimiento de las cosas, y aunque él seguía en lo mismo, Ujú, yo estaba enfocada en conocer a Dios, ¿sí? Porque era lo que estaba yo viviendo. Entonces, pues yo continué, no tardé mucho ahí en Acapulco, ujú. porque después, pues, solo teníamos algunas cosas, y nuevamente él me dice, ¿no? Dice: "Creo que es necesario que vuelvas otra vez con tu mamá, un tiempo", dice, porque necesitamos comprar otras cosas y ya saben, a veces tenemos esa idea, ¿no? Pues vamos a bajarle a los gastos y si tú vas para allá, pues van a ser menos y entonces voy a poder comprar otras cosas que nos hacen falta. Entonces le dije, bueno, está bien. Yo me vine a Puebla y aquí estando en Puebla, ahí yo me di cuenta que era real lo que yo había vivido, porque yo ya no tenía a mi discipuladora. Ahora Ujú, nada más éramos Dios y yo, ¿no? Y mi hija, incluso llegué a Puebla y pues en ese momento yo le compartí a mi mamá. Recuerdo que todas las noches pues yo me podía leer la Biblia, aunque yo no me congregaba, ujú. yo me ponía a leer la Biblia, lo que ella me había estado instruyendo, ¿no? Y ya yo empecé a trabajar vendiendo ropa, el Ujú. negocio que mi esposo tenía, yo lo empecé a trabajar en Aquí. Puebla, aquí en Ujú. Puebla, y ya recuerdo algo que me pasó, que fueron de las cosas que empecé a vivir sobrenaturales, donde yo salgo a vender con mi mercancía, llevaba la maleta llena, Ujú. y pues ese día voy a vender, no había vendido nada, regreso, voy a tomar el autobús y estoy con mi maleta así, está un hombre parado y una chica más adelante y el hombre se me acerca. Cuando él se me acercó, pues yo lo único que hice fue lo que yo ahora ya sabía, ¿no? Y empecé a orar y a hablar con Dios, ¿no? Y a decirle, ay Señor, permite que este hombre se aleje porque le veo malas intenciones y Ajá. yo tengo aquí mi mercancía, ¿no? Y cuando veo, el hombre se quita y le arrebata la bolsa a la chica.
O sea, para mí fue algo que dije, A otra wow, a persona. otra persona. O Ajá. sea, yo vi la respuesta Sí, porque él estaba junto a mí. O sea, a quien quería asaltar era a mí. sí. Pero después de la oración, él cambió, se fue hacia la chica, le quitó la bolsa y huyó. No fueron de las cosas que yo empecé a Wow. ver. ¿Cuánto dinero tenías ahí en esa? Bueno, he invertido. Yo creo que como 10,000 pesos. Wow. Era, Sí, era una era buena una cantidad. cantidad. Sí, era todo mi capital, por así Ajá. decirlo. Entonces, si tú hubieras perdido esa maleta, si te la hubieran robado, no hubieras tenido que comer o cómo sustentarte y todo eso. Sí, ¿no? Porque con eso era lo que yo me sustentaba. O sea, realmente yo estaba trabajando, Ujú. yo vendía ropa y pues con eso me sustentaba, ¿no? Para los gastos con mi mamá y con mi hija. ¿Tu hija ya Sí. iba en ese momento a la escuela? Era pequeña todavía, ella tenía ahorita, tenía como 4 años, ella. Kinder. Sí, en el kinder, pero les quiero decir que no fue el primer año de kinder, Ujú. precisamente porque nosotros habíamos venido Sí, para Puebla. sí, Sí. sí, claro. Wow. Y aquí en Puebla, tu vida ya era tú, Dios, tu hija, tu esposo se volvió en algún momento como punto y aparte. ¿Fue así? No, porque seguíamos teniendo esa comunicación diaria por Ajá. teléfono, pero yo tenía esa esperanza de que iba a regresar, pero ¿Tú sí, allá o él allá, acá? no, allá, a Ajá, Acapulco, porque yo solo había venido otra vez por un tiempo ajá, y se dio el que nuevamente yo pudiera volver a regresar. ajá. Sí, incluso regresé y esa vez mi mamá viajó conmigo, mi Okey. mamá viajó, cuando regresamos, pues lamento decir que otra vez nos volvió a suceder lo mismo, no llegó a tiempo a recogernos, nos fue a recoger más tarde, nos llevó a otro lugar, ¿sí? Y mi mamá al ver la situación, o sea, automáticamente se regresó, o sea, ella dijo, no, esto, o sea, yo no quiero vivir esto, Ajá. entonces ella se vuelve porque realmente el plan no era que ella estuviera, o sea, con nosotros, Sí. entonces ella se regresa, nos vamos nosotros a vivir al nuevo departamento, pero ahí sucedió algo extraordinario, ¿no? Porque yo empecé a tener ese sentir de tengo que congregarme, o sea, tengo que Mm, buscar, porque una sola vez fui al lugar donde mi amiga, mi vecina me había compartido, ujú. fui a congregarme. Entonces fui a buscar el lugar, recién llegué, yo fui a buscar el lugar, lo habían cambiado, me dieron pues la dirección y Ajá. fui. Pero ahí es precisamente en mí fue el parteaguas, porque yo ya no regresé igual, yo regresé con esa hambre de yo quiero y va a ser Dios con todo. O sea, Ujú. realmente eres todo y va a ser con todo. Empecé a congregarme ya regularmente, me congregaba domingos, los miércoles, o sea, yo ya empecé a asistir ya constante con mi hija. Ujú. Empezó a cambiar tu mentalidad, empezó Dios a transformar tu corazón. Sí, ¿Qué de las cosas que tú aprendiste de Dios en ese momento decidiste hacerlo para ti y te aferraste? Como, ¿qué fue lo que te dijeron ahí? O sea, porque yo también, así como tú, yo me metí con Dios y éramos él y yo. Y fuimos él y yo como un año, hasta después decidí congregarme. ¿Qué hubo en ese lugar que tú dijeras, yo aquí me quedo? la familia en Cristo, eso fue algo que me marcó, porque todos llegaron a abrazarme. O sea, fue así, encontré una familia, realmente yo pude ver ahí padre, madre, hermanos, hermanas, porque era, wow, o sea, llegaste aquí, bienvenida, ¿no? O sea, encontré la familia. Entonces ellos empezaron a acogerme, incluso yo abrí mi casa para una reunión, ¿sí? Ujú, Para que se compartiera la palabra y todos sabían la situación en la cual mi esposo estaba. Entonces okey. eso para mí fue algo que me trajo, ¿cómo les diré? O sea, algo diferente, ¿no? En el que no ves a alguien que te critique, alguien que diga, ay, Te mira, están y está, juzgando. no, 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 Ujú. no encontré el juzgar, sino encontré al contrario el abrazo, ¿no? El decir, no, o sea, Dios está con ustedes y esto, o sea, va a ser diferente. Guau. Esa fuerza te dio esperanza, esa unión como cuerpo. Sí, sí, realmente eso a mí me hizo en la forma de congregarme, o sea, eso fue, no, yo quiero estar aquí, ¿no? Porque Ujú. encontré, al fin una familia, ¿sí? Sí. Sí. Y tu esposo, ¿qué decía cuando llegaban la gente a
a tu casa. Ay, no, eso es algo fuerte porque mi esposo, pues vivíamos en Acapulco, teníamos Sí. un solo ventilador, entonces, pues llegaban las personas, estábamos en la reunión y él llegaba y decía, con permiso, buenas tardes, tomaba el ventilador Ajá. y se lo llevaba a su recámara y nos dejaba pues ahí. Sí. Entonces, para mí sí al principio era así como que, ay, y recuerdo que ellos me decían, no te preocupes, o sea, no, al contrario, estás en familia, estás en confianza, Ujú. no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, pero sí era para él muy difícil, incluso una de las cosas que recuerdo era que a veces cuando llegaba, yo tenía canciones, ¿no? Tenía yo alabanzas y me decía, ya estás con tus porquerías de alabanzas. Me acuerdo que me tomaba y había como un descanso afuera del departamento y me sentaba ahí, ahí te vas a quedar. Como Y hasta castigada. como castigada, y entonces hasta que ya pasaba un tiempo y él decidía, me volvía a dejar entrar a la casa. Así, sí, No inventes. sí. Este, y llegó a ti como ese sentir de voy a compartirle de Dios a mi esposo. Sí, 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 no, eso, como les digo, llegué y ahí fue la transformación, porque yo empecé más a meterme a la palabra, Ajá. ¿sí? Entonces, yo empecé a leer la palabra y en verdad que de una manera sobrenatural era que yo la leía y por supuesto, ahora lo sé, ¿no? Que el Espíritu Santo era el que me hablaba y yo la leía y yo me empezaba a aferrar a las promesas, porque una de las que yo recuerdo dice ahí que impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ujú, Y recuerdo que con mi hija, que yo a ella pues la tomé como mi escudera, ujú. ¿sí? Porque le decía, ven hija, vamos a orar por tu papá porque él está enfermo. O sea, está enfermo y el Señor lo va a sanar. Entonces yo me empecé a hacer la palabra que fuera real en mí, la Ujú. empecé a tomar, ¿no? Entonces regresaste a, em, a Acapulco. Llegaste con tu esposo, vivieron en otro departamento y tú decidiste que querías volver a congregarte. Sí, pues como les comentaba, solo fui una vez, me Ajá. congregué una vez, entonces pues fui tenía esa necesidad de ir y congregarme, entonces busqué el lugar y cuando llegué pues ya habían quitado la congregación de ahí, entonces pues pedí los datos, me dieron la dirección, logré encontrar el lugar y empecé a congregarme, o sea, ya Ujú, regularmente, yo ya existía, pues ya yo empezaba realmente con esa hambre, ¿no? ujú. De las veces que tú empezaste a congregarte, ¿qué hubo que dijeron o qué cambios tú, empezaste a vivir? Porque bien, nosotras llegamos a Cristo y sabemos que hay cosas que Él nos da convicción de pecado. Hay cosas que nosotros estamos pensando que están bien, pero al fin y al cabo está mal y va en contra de su palabra. ¿Qué cambios tú empezaste a hacer en ti según lo que estabas viendo en la Biblia? ¿Cómo empezaste a redireccionar tu vida en ese sentido? Ay, qué bueno que tocas ese punto porque recuerdo algo que fue demasiado sobrenatural. Ujú. Pues como mi esposo salía y iba a bailar a la discoteca, al antro, Ajá. ¿no? Pues yo tenía esa intención de salir con él, porque yo decía, no, pues si yo voy con él, pues así mi esposo, pues no va a bailar con alguien más, no va a salir con Ujú. alguien más. Y entonces, pues trataba yo, ¿no? De salir con él. Y recuerdo una vez muy marcada, o sea, no es que yo iba cada semana con él, ¿no? Pero como 2, 3 veces, ¿no? Que llegué a ir. Y recuerdo una de esas veces que llego al lugar y le digo, ahorita vengo, Ujú. voy al sanitario. Entro al sanitario, había pues otras chicas, entro, salgo y escucho exactamente una voz que me dijo, ¿qué haces tú aquí? Guau. O sea, yo volteé literal y dije, o sea, ¿quién me lo dijo, no? Las chicas que estaban ya habían salido Ajá. y me dice, este lugar no es para ti. Guau. O sea, eso fue algo, me quedé así, recuerdo que llegué a donde estaba mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Es la última vez que yo te vuelvo a acompañar. No más yo te vuelvo a acompañar a un lugar de estos. Y pues quiero decirles, tristemente yo dejaba a mi niña que me la cuidara, ¿no? Una vecina. Ahí fue como, o sea, Dios al descubierto porque me hizo ver cómo al final yo hacía, cometía una injusticia. O sea, yo me iba a buscar para estar cerca de mi esposo, pero al final yo descuidaba a mi hija.
Y Ujú. ese día que Dios me habló, porque sé que fue su voz, o sea, podemos pensar mil de cosas, pero no podríamos pensar eso. Sí. Entonces sé que fue él y yo decidí nomás y fue. O sea, fue algo radical en mí, fue una de las cosas radicales que me sucedieron. Yo dejé ya de ir con él y tener ese deseo de salir y empecé a enfocarme, o sea, de lleno. Dije, Dios, o sea, voy con todo, porque realmente sí te quiero conocer. Ok. Entonces, la primera vez que tú ibas era de, no, ya no vuelves a ir. ¿Qué más? O sea, de ahí, pues yo ya no vuelvo a ir con él. Entonces, incluso yo recuerdo que, pues saben, ¿no? A veces está muy sonado eso, ¿no? De que escuchamos música secular y que música cristiana y todo eso. Entonces, yo seguí escuchando música secular. Y me acuerdo que estoy limpiando la casa y en eso llega mi esposo y precisamente él fue un instrumento porque agarra y me dice, ¿sabías tú que los cristianos no escuchan música secular? Y yo volteé y me quedé, ¿qué? Y me dice, sí, no escuchan música secular y tú estás escuchando, ¿no? Ajá, Y como realmente él buscaba todo como para hacerme, ¿no? ajá. Frente. Y le dije, no lo sabía. Me acuerdo que fui a la siguiente reunión y lo primero fue preguntarle al pastor, ¿no? Como mi congregación era pequeña, sí había esa oportunidad. Entonces le pregunté, oiga, pastor, que los cristianos no escuchamos música secular. Y entonces él me empezó a dar una explicación y me dijo, mira, no, porque la letra a la que tú estás escuchando y lo que estás cantando tienes que ver, o sea, Ujú, realmente qué es lo que tú estás cantando. ajá. Y cuando él me empieza a dar toda la explicación, yo me doy cuenta, dije, sí, wow, o sea, ¿qué estaba yo haciendo? O sea, ¿qué clase de música escuchaba? ¿Qué estaba yo metiendo en mí? Y en verdad, literal, fue radical. O sea, fui así, de ni siquiera de que, ay, pues me está costando. No, dije, no, basta. O sea, tiré, en ese tiempo había cassettes. O sea, todos los cassettes que tenía yo, o sea, los tiré. Fue un cambio radical y empecé yo a escuchar música cristiana, ¿sí? Ok, Con letra cristiana. ok. Y, y entonces tu esposo te confrontaba, te hacía burla de lo nuevo que estabas haciendo, de ir a la iglesia y todo eso. Sí, teníamos enfrentamientos, enfrentamientos fuertes, porque incluso recuerdo que pues yo le decía a él, le digo, es que tú entrega tu vida a Cristo, Ajá. sí, yo le decía, entrega tu vida a Cristo, porque él llegaba y pues alcoholizado mal y al siguiente día, ya saben, ¿no? Pues tenía eso de que, ay, pues yo hice mal y llegaba y te pido perdón y todo y vamos a salir, ¿no? O sea, tratando de como De de remediar. remediar sus culpas, ¿no? Ujú, O las cosas que él hacía. Y entonces yo hablaba con él y le decía, entrega tu vida a Cristo, solo el Señor te puede ayudar. ujú. Tú no vas a poder nunca solo. No, yo sí puedo, vas a ver que yo sí voy a poder. Entonces, en esas pláticas a veces se volvían altas, ¿no? Ujú, Y él me decía, no, dice, yo nunca voy a entregar mi vida a Cristo, ujú. yo no voy a ser cristiano. Incluso un día llegó a decirme, dice, ¿por qué no te casas con un cristiano y me dejas en paz? Y le dije, yo no tengo por qué casarme con un cristiano, digo, porque yo ya tengo uno. Digo, tú vas a doblar tus rodillas delante del Señor y te vas a entregar tu vida. No, o sea, y eran pleitos, o sea, Ujú. porque realmente sí llegábamos a discusión y pues como les decía, las veces que él me sacaba del departamento porque yo escuchaba alabanzas y me decía, ya estás con esas porquerías, o sea, sí habían esas luchas y pues era en casa con él. Sí. ¿Y tú en medio de esas luchas, cómo eran tus emociones? Tú pensabas, porque sí, tú decías, tú vas a doblar rodillas, tú vas a servirle a Dios, tú le decías eso a tu esposo, pero toda tu realidad no pintaba para eso. ¿Tú cómo podías entonces tener esa esperanza o esa confianza de que tu esposo iba a ser alcanzado por Cristo? ¿O llegó un momento en el que tú dijiste, no, esto va para largo, o esto no va a pasar? No, realmente el haberme metido, porque realmente si eres, o sea, yo sí empecé a tener esa comunión con el Señor, esa relación, y pues mi relación era, leía la escritura y yo oraba a Dios. Entonces, cada que yo leía la escritura, yo sentía como Dios estaba ahí. Entonces, Él me guiaba y era como que yo vivía esos momentos con Él, o sea, yo lloraba y por supuesto mis emociones eran tocadas, ¿no? Ujú, Y me causaba sufrimiento, pero yo mi refugio era Dios. O ujú. sea, era la palabra. O sea, teníamos un pleito, teníamos cosas, pero yo iba a la palabra. O sea, yo iba realmente a tener esa relación con Dios y empezaba yo a decirle, o sea, tal cual, ni siquiera yo llevaba con
palabras rimbombantes, ¿no? Llegaba yo y le decía, Señor, o sea, ¿viste lo que pasó? Me hizo esto, o sea, me duele. Y empezaba yo a interceder. Entonces, todo eso que se tornaba, o sea, que estaba mal, se tornaba diferente porque lo traía Cristo y realmente yo estaba viviendo la palabra, porque literal yo sentía como cuando Él dice, no vengan a mí los cansados y cargados y yo los haré descansar. Y eso pasaba en mí, o sea, yo estaba cargada de lo que vivía con mi esposo, pero ya no era como antes. O sea, ya tenía yo a Cristo, ya no corría yo, no sé, a mi mamá o a ver a alguien, ¿no? O sea, yo ya corría a Cristo, corría a la palabra. Entonces, Él ahí me iba instruyendo. Y literal puedo decirles que así como tuve esta mujer, esta vecina que me compartió y me empezó a discipular, ahora Dios mismo me estaba enseñando, porque Wow, ya no había nadie, ya no estaba sí, la discipuladora, o sí. sea, ya me había cambiado de casa, ahora Dios mismo me estaba enseñando. Wow, sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que estos enfrentamientos, bueno, que tenías estos enfrentamientos con tu esposo, hasta que tu esposo viste la promesa cumplida de que él iba a estar a los pies de Cristo? Pues exactamente fueron 2 años. Yo recuerdo muy bien, o sea, fueron tiempos de ayuno, ayunar, Ujú. orar por él, algo que marcó, o sea, que me hizo saber que iba a pasar el tiempo y era justo, fue que tuvimos un viaje a Guatemala, la congregación donde yo iba, la misionera de Guatemala, entonces se Ujú, hizo un viaje y era ir para un congreso. ujú, Entonces, pues la verdad yo estaba súper emocionada, era la primera vez que iba a ir y le comenté a él, le dije, mira, va a haber un congreso en Guatemala, yo quiero ir. ujú. Incluso, pues eso fue bueno porque no hubo resistencia. Él me dijo, sí, está bien, ¿no? Pues está bien que te vayas, era toda una semana. Entonces, pues me pagó el viaje, nos fuimos al viaje y pues realmente ahí yo probé todo lo sobrenatural de Dios, o sea, como nunca antes, empecé a ver, o sea, todo ese manifestar del Espíritu Santo. Y recuerdo que una vez que estaban predicando y entonces empezaron a hablarse promesas. Y clarito yo escuché la voz de Dios como él me dijo, en 2 meses tu esposo va a estar a mis pies. Wow. Y fue así para mí, wow, ¿qué es? En verdad, Señor, y yo le creí, o sea, es que es así, ¿no? Por fe. Entonces yo dije, sí, está bien. Regresé y me acuerdo que yo regresé con esa promesa de 2 meses. Oh, ¿y qué creen? A la siguiente semana mi esposo se va de la casa. Ah, su. Agarró, dijo, recojo todas mis cosas, se acabó y yo ya me voy. Entonces, cuando él me dice eso, yo regreso con mi promesa y oh, ¿Dónde sorpresa, digo, está? pues, ¿dónde está, Señor? Ajá. Si es todo lo contrario, ¿no? Pero como yo les comento, en verdad era Dios ya guiándome, porque no me importó eso, no me puse a llorar en ese momento ahí. Me acuerdo que me fui a congregar y llegué ese día a la congregación y empecé yo ahí a levantar mis manos, a hablar con Dios y a decirle, Señor, tú me prometiste algo, tú me dijiste que mi esposo iba a estar en 2 meses a tus pies y yo confío en ti, confío en tu promesa. Yo seguí orando, yo seguí ayunando. Mi esposo en eso regresa a casa por Ujú. sí solo, o sea, del Espíritu Santo. Yo sé que Dios al ¿Antes final de lo los 2 trajo. meses? Antes de los 2 meses él Okey. regresó. Yo creo que tardó fácil como 15 días Ah, okey. y entonces él regresa. Entonces, a su regreso, viene un congreso de varones. Entonces, pues como yo siempre estaba insistente, ¿no? De que, pues, entrégale De tu va vida a ajá. Cristo, le comenté y le digo, mira, va a haber un congreso de varones, ¿por qué no vas? Y me dice, ay, no, es que puros hipócritas, yo para qué voy a ir, que no sé qué. Digo, pues ya te compré el boleto, ve. Y me dice, bueno, está bien, yo voy a ir. Pero sucedió algo muy sobrenatural, es que tengo que decir porque nuestro Dios es así sobrenatural, ¿no? Yo estaba escuchando una canción y entonces mi esposo era de andar en moto con el cabello largo y con sus Discman, ¿no? Y entonces me dice, Guau, ah, dice. sí, entonces dice, ¿me puedes prestar ese cassette? Dice, está padre la canción que estás escuchando. Para mí fue así de, wow, el que de pronto decía Ajá, que eran porquerías, me lo sí. está pidiendo. Entonces yo me emocioné y le dije, sí, claro, te lo presto. Se lo di y pues lo anduve escuchando. Y después él me cuenta su testimonio, que el día que llegó él al Congreso, el primer día, dice, entró, dice, y pues puros hombres. Y algunos lo conocían porque él llegó a ir como una vez o 2 veces, ¿no? A alguna reunión. Ujú. Entonces algunos lo conocían y pues ya llegó, se acomodó y dice, la primer
canción, alabanza que empezaron a cantar, fue esa que yo traía. Wow. Sí, entonces yo empecé a llorar. Dice, empecé a llorar y dije, ¿por qué lloro si yo soy muy hombre? No tengo por qué llorar. Se me dio vergüenza porque estaba rodeado de puros hombres, ni siquiera me podía yo escapar. Dice, entonces yo me quedé así, dice, entonces Dios me atrapó ahí. Wow. Entonces, de ahí él se va. Ajá. Y dice que llega, o sea, pues lógico, él apenas te había tenido un encuentro, ¿no? Se fue con sus amigos a la parranda y dice que cuando llegó con ellos les empezó a decir, es que yo llegué a un lugar y Dios es real. O sea, Dios se me mostró y es real y todos empezaron a decirle, no, ya estás bien loco, ya, o sea, ya se te subió y todo. Entonces él dice, no, es que yo voy a ir porque Dios es real y yo mañana voy a ir, eran 3 días de congreso. Entonces llega el siguiente día y dice, empieza la alabanza y no pasa nada. Entonces yo agarré y dije, no, entonces Fue no una era, emoción de Dios. fue solo mi emoción. Dice, para esto empieza la predicación, dice, y es como si tú le hubieses contado todo al predicador, Wow. ¿sí? Predicadores venían de otros países, de otros estados, ni siquiera me conocían, ¿no? Pero saben que era Dios. Y entonces le empezó a decir todo, dice, y yo ahí entregué mi vida a Cristo. Wow. Entonces ahí fue cuando él entregó su vida a Cristo y entonces pues empezó la transformación. Cielos, qué fuerte. ¿Cuántos años tenías para ese momento? Ya tenía yo 20 años. Yo tenía 19, no, 19, 20 años cuando ya mi esposo ya se había convertido. Ajá. Él sí. ¿Y tu hija cómo vio esto? Wow. ¿O no se acuerda? No, sí se acuerda, porque realmente dentro de una de las cosas que pasamos en ese viaje que les decía yo a Guatemala, por todo lo que habíamos vivido, pues realmente mi hija había sufrido, porque estaba en medio de nosotros. Claro. Y recuerdo que en una de las ministraciones, fue así, empezó la ministración y empezamos las dos a acercarnos y empezamos a llorar. Terminó la predicación y nosotras seguíamos llorando. O sea, seguíamos llorando, yo siento y sé que Dios ahí nos restauró nuestra relación porque ambas estábamos ahí llorando. Ella en ese tiempo ya tenía 5 años, ¿sí? Entonces lloramos, incluso cuando regresamos, pues fue algo radical, ¿no? También para ella, porque ella lo vivió, porque aunque ustedes dicen una niña de 5 años, como yo les decía, pues ella fue mi paje de armas, porque literal nos vio. O sea, ella nunca estuvo fuera, ¿no? Sino ella vio todo, veía los pleitos, incluso en medio de los pleitos ella lloraba, o sea, estaba en medio. Pero ella vio la transformación de su papá y sí, o sea, realmente ella también probó lo sobrenatural, ¿sí? Porque también lo vivió cerca conmigo. Wow. Y después de eso, ¿qué más Dios te ha ido redireccionándote? ¿Viste la transformación de tu esposo alcohólico? ¿Dejó de tomar? ¿Él también se redireccionó en eso de un día para otro? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, en esa parte él incluso, pues no solo era alcohólico, al estar pues en Acapulco, con todas esas cosas que él ya había caído más, él empezó a drogarse. O sea, él ya consumía cocaína también, sí, empezó a conocer otro tipo de personas, ¿no? Sí. Entonces eso lo hizo que él se hundiera más. Y cuando él entrega su vida al Señor, yo recuerdo que hubo un congreso, se llamaba Adoradores y era en México. Entonces, he oído de esos congresos. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Dice, hay un congreso, lo habían anunciado en la congregación, dice, pero yo no quiero que tú vayas. Dice, yo estoy sintiendo que Dios quiere hacer algo conmigo. Y entonces le dije, pues perfecto, adelante. Entonces, él se viene al congreso, fueron unos meses después de que él se convirtió, no mucho, yo creo que como 2 meses más de que él se había convertido, y me comenta, ¿no? Dice, cuando yo llegué, dice, eran noches en las que yo llegaba del evento y no dormía. Dice, porque era una revolución de todo lo que Dios me hablaba. Sí. O sea, Dios me hablaba, no me dejó tranquilo durante esos 3 días de congreso. Y cuando él regresó, o sea, literal yo vi como si le hubieran echado así todo, ¿no? Los líquidos y lo hubieran lavado, porque él me dijo,
Dice, ¿sabes qué? Vamos a ir con todo, o sea, yo quiero que nos instruyamos. Me acuerdo que fuimos a ver al pastor y dice, pastor, es que yo quiero que me disipule y quiero ir con todo. Y sí, cada semana estábamos ahí con el pastor siendo discipulados. O sea, yo estaba sorprendida y les puedo decir, o sea, yo sí vi esa transformación en mi esposo. O sea, fue radical, no fue poco a poco, o sea, Ajá. fue radical. Yo lo veía, ¿no? Incluso les decía yo que de su conversión al Congreso fueron 2 meses y él me comentaba que cuando él se convirtió todavía él incluso empezaba a irse, ¿no? Iba, se congregaba, y se iba con sus cuates. Ajá. Incluso llegaba a noches, sí, a veces llegaba y, en la madrugada, perdón, y me decía, ¿sabes qué? ¿A qué horas nos vamos a la congregación? No, que a las 10. Bueno, déjame dormir un rato. Dice, y ahorita yo me voy con ustedes. O sea, ya tenía ese deseo, aunque él estaba viviendo ese Todavía no proceso normal. todavía. Ajá. Y recuerdo que cuando él se va al Congreso me dijo, dice, es que yo siento que Dios va a hacer algo. Y me dijo que esa noche, antes de irse al Congreso, se fue con sus cuates. Ujú. Entonces dice, yo llegué con ellos y les dije, ¿saben qué? Es la última vez que yo estoy con ustedes. Dice, porque no más me verán por aquí. Incluso sus cuates le decían, ¿no? Ah, estás loco, cuando veamos aquí vas a estar con nosotros. Y efectivamente fue así. O sea, él se fue al Congreso, regresa lavado, porque realmente fue Dios quien lo hizo, ¿no? Y ya no fue el mismo. O sea, ya no volvió con sus cuates, sino Guau. empezó a caminar con Dios. ¿Y alguno de sus amigos siguió sus pasos o todos siguen igual? Guau, no, eso es algo muy tremendo porque dentro de los amigos que él tenía 2 amigos que eran gemelos Ujú. y estos, consumían cocaína, pero no solo eso, también vendían, Guau, ¿sí? sí. Entonces eran adictos ya. Ajá. Incluso él teníamos un mini súper y uno de ellos llegaba a la tienda y me acuerdo que a veces llegaba tan trabado que a mí, o sea, me daba miedo cuando yo lo veía. Ajá. Y en verdad es que eso es un testimonio tremendo porque mi esposo le compartió a él y este hombre recibió a Cristo. Y este hombre, en verdad, su vida se redireccionó tanto, ¿sí? Sí. Que sus culpas fue a la cárcel por lo que él había hecho. Y en la cárcel ahí, Ujú. él se siguió congregando en la cárcel. Incluso ahorita él ya salió, pero pagó sus condenas de lo que él había hecho. O O sea, sea, él por voluntad dijo, por voluntad él se entregó, ¿sí? Y pagó sus condenas y ahorita él ya está libre y él wow, sigue en Cristo, wow, sí. que estoy segura que hay muchas mujeres que han vivido lo que tú viviste, juntarse o casarse muy jóvenes, ser madres muy jóvenes. Hay muchas mujeres incluso que en esa postura también tuvieron un esposo alcohólico, porque a lo mejor en los últimos años ya no se ve tanto el alcoholismo, pero hace 20 años era de lo más normal. Entonces, ¿qué les podrías decir a esas mujeres que tuvieron un esposo alcohólico que piensan que nunca va a cambiar o que ya perdieron la esperanza? Porque tú tenías esperanza, tú tenías una palabra, pero ¿qué les podías decir a esas mujeres? Los que podría decirles, primero es que realmente ellas se enfoquen en conocer a Dios, porque eso fue lo que transformó mi vida. O sea, el realmente enfocarme y creerle a Dios. Siempre he tenido esta palabra y dice la escritura que la fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y realmente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y empezamos a caminar con Él, es por fe. O Sí. sea, no es, o sea, incluso él dice, bienaventurados son aquellos que no ven y creen. Entonces, es por fe, no vamos a ver las cosas. Incluso esta palabra habla de eso. O sea, estoy convencida de algo que yo espero, aunque no lo veo. Entonces, el consejo que podría decirles, ¿no? Es aferrarse, aun cuando vean que las cosas están de una manera que dices, ¿cómo va a suceder esto? O Ujú. sea, Dios está obrando ahí, en medio de eso, pero necesitamos eso, o sea, realmente llegar con fe y pues la fe sabemos que es un don que Dios nos da y acercarnos y decirle, Señor, aun si sientes que tu fe es pequeña, decirle, Dios, aumenta mi fe para que yo pueda perseverar y vamos a ver, o sea, Dios tiene propósitos diferentes, ¿no? Con cada uno de nosotros, pero lo primero es eso, porque como yo les contaba, o sea, mi esposo no cambió de la noche a la mañana, o sea, fueron 2 años y no fueron fáciles, en verdad,
había momentos en los que yo quería tirar la toalla, pero si no hubiera sido esos momentos de que Dios me confortó con su palabra, que yo sentí en verdad su abrazo, sí, y sentí como Él estaba ahí conmigo, eso me ayudó a perseverar. Pero yo, aunque vivía en los problemas, ya no me enfocaba en los problemas. O sea, estaba enfocada y viendo a Dios, ¿sí? Así como cuando el Señor le dice a Pedro, ¿no? O sea, ven y camina, ¿no? Sí. Y sal de la barca. O sea, así, literal fue, aunque estés viendo que tu esposo te está jaloneando, te está diciendo que tus porquerías de alabanzas, que él nunca va a entregar su vida a Cristo, que lo estás viendo, que aún tú le estás planchando la ropa para que salga al lugar donde va a ir, en verdad, es una cosa sobrenatural. Y si me permites, Kat, quiero contar esto. Sí. Recuerdo una ocasión, mi esposo ya convertido, porque ustedes saben que vivimos un proceso, ¿sí? Entonces él recién convertido y me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? Dice, voy a ir a la tienda. Dice, voy a ir a ver cómo están las cosas. Y le digo, está bien, pero en verdad bendito seas Espíritu Santo, porque yo sentí claro aquí que me dijo, ponte a orar. Me acuerdo que me puse a orar, empecé a interceder y esto fue lo que le decía al Señor. Señor, o sea, donde quiera que vaya mi esposo, o sea, te pido que lo guardes, o sea, líbralo. Se obstrúyele el camino, no sé hacia dónde va y qué va a hacer. Después, más adelante, él me comentó, ¿sí? Que él había conocido a una mujer, Ujú, entonces ella estaba de turista, ujú. ¿sí? En el puerto y la conoció y pues ustedes saben cómo son esas cosas. Ella le dijo, sí, mira, yo me estoy hospedando en tal hotel, si tú quieres, puedes pasar por mí. Dice que él llegó al lugar Ajá. y que cuando él llegó al lugar, Dios le habló Guau, y le dijo, esto que aquí estás está. haciendo no es correcto. Guau. Llegó, bajó la mujer, sí, a la recepción y le dijo, ¿sabes qué? No podemos salir porque yo soy un hombre casado. No podemos salir. O sea, eso, ¿a qué le puedes llamar eso? O sea, solo Dios puede intervenir Sí, haciendo ese tipo de cosas. cielos. Y, wow, qué fuerte. Dios solamente puede hacer ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas de los centros de rehabilitación? Porque hay muchas mujeres que con un esposo alcohólico dicen la rehabilitación y ya de ahí ya hombre nuevo. ¿Qué opinas de eso? Mira, son buenos los centros de rehabilitación, pero voy a decir entre comillas, porque un centro de rehabilitación, ya seas hombre o seas mujer, ¿no? Que esté pasando por un momento de alcoholismo, de adicción, solo van a ayudarte en tu problema de vicio, ¿no? O sea, el problema en que tú estés, pero no van a tocar lo que es tu alma, tu ser, tu Sí, espíritu. Porque cuando tú vienes a Dios, cuando Él te llama y te sale al encuentro, o sea, Él entra dentro de tu ser y toca áreas que nadie más puede tocar. O sea, en el centro de rehabilitación te pueden decir, ¿no? Pues vamos, mira esta situación que estás pasando, te pueden dar apoyo, pero nunca van a entrar adentro de tu ser, ni van a sanar las heridas que tú tienes ahí, que solamente Dios las puede hacer. sí. Entonces, esa es mi opinión. Wow. Y en algún momento de tu nueva vida con Cristo, tanto tú como tu esposo, tu hija, han decidido o se les ha cruzado por la mente, no, ya no quiero saber más de él. No, 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 nunca. La verdad es que nunca le dejaría. Ahora puedo decir, tengo ya 33 años de casada, ¿sí? Entonces nunca dejaría al Señor. Realmente nosotros somos un testimonio, somos un milagro de que Dios es real y no podría dejarlo, ni ninguno de nosotros. Creo que el peor error que podríamos cometer en nuestra vida es alejarnos de Dios. Sí, incluso Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, lejos de mí nada podéis hacer. Entonces, pues su palabra es real, está viva. Y si Él te dice, o sea, no vas a hacer nada lejos de mí, es que no lo vamos a hacer. Entonces, no, ni por aquí nos ha pasado, ni nunca nos pasará. Amén. Em, si pudieras decir, describir tu nueva vida en Cristo, lo real que ha sido Dios para ti, en 3 palabras, ¿cuáles serían? Número uno, sobrenatural. Sobrenatural, amor y fidelidad. Wow, me encanta. ¿Algo más que quieras decir, ya para concluir? Híjole, bueno,
Me gustaría contar algo que no comenté, que siento que va a ser importante para, pues, para quienes nos estén viendo, ¿no? Las mujeres. Algo que no comenté es que hubo un momento en que mi esposo, fue infiel, sí, y no quiero dejarlo pasar por alto, porque yo sé que tal vez muchas mujeres han vivido eso, y a veces como que no hay esperanza en esa parte, ¿no? Dices: "¿Cómo?". O sea, cómo me pues, realmente alguien que me ha lastimado, alguien que me ha sido infiel, que no ha pensado en mí, o sea, ¿yo cómo puedo perdonarle? Y fue una de las cosas que a mí Dios me enseñó, o sea, a perdonar eso. Yo sé que no es nada fácil, pero sí puedo decirles, si ustedes se enfocan en el Señor, eh, él está vivo, o sea, y realmente Él sigue haciendo milagros, porque somos testimonio, ¿sí? Sí. Somos aquí estamos, o sea, no es algo que nos estamos inventando, sino es real, nuestras vidas son reales, personas reales, ¿sí? Y recuerdo que cuando yo descubrí esa situación de mi esposo, fue un golpe muy fuerte, pero ya estaba en Cristo. Sí, y entonces fue nuevamente, o sea, ir hacia Dios, ir hacia Él, y Dios hizo una obra tan extraordinaria que les puedo decir, por eso la primer palabra que dije es sobrenatural, porque solamente puede Dios hacer este tipo de cosas donde tú eres transformado a tal grado que ya no eres tú. Y recuerdo que esta persona con la que mi esposo me había sido infiel, yo le conocía. Ujú. Estaba cerca de una de los negocios que él tenía y, y pues más adelante, como les digo, ya cristiana, yo me enteré de esto. Entonces, pues la conozco por fotos, mi esposo se abre, me lo comenta, incluso me dice, pues es que realmente ahora yo soy un hombre nuevo, yo tengo que decirte lo que yo hice en mi vida pasada, ¿no? Y incluía esto, ¿no? Entonces, pues sí, sí, realmente le perdoné y recuerdo que una de las pruebas que Dios me puso, porque realmente fue una prueba, fue encontrar a esta persona. Encontramos a esta persona, era una mujer extranjera y la estaban deportando porque, pues, no tenía papeles y estaba en una situación muy difícil. Entonces, nos las encontramos, todavía vivíamos en Acapulco, y mi esposo se acerca a ella y dice: "Mira, te presento, es mi esposa". Entonces, la acerqué, la saludé, estaba en una condición tan mal que él me dijo, dice, "¿Le podemos comprar una despensa?". Porque ella en ese momento nos dijo: "Yo estoy muy mal, me están deportando". O sea, en ningún momento en mí hubo nada de qué reprochar. Entonces, por eso yo les digo que me aferro a lo Golpearla, nada sobrenatural, más, ajá, o sí. golpearla. Cualquier otro hubiera querido, pues Ajá. ahorita voy a desgreñar aquí, ¿no? Pero no, no existió eso, sino en verdad hubo amor. O sea, hubo amor por ella, compasión por ella, fuimos, le compramos la despensa y se la dimos. O sea, Ujú. nunca más la volvimos a ver, pero sí quería yo, agregar esto porque creo que es muy importante. Solo Dios te da esa fuerza para perdonar de esa manera. Porque si bien tu mamá no tuvo esa fuerza fuera de Cristo, em, para perdonar la infidelidad de tu papá, tú pudiste cambiar la historia con tu matrimonio y seguramente la historia con tu hija, con tus nietos, con tus generaciones, se rompe ese ciclo de infidelidad. Sí, sí, realmente es que es eso. Por eso se los quise comentar, porque es importante. O sea, aférrense, aférrense a las promesas de Dios. Realmente el caminar con Él es una manera sobrenatural. Sí, o sea, Él viene a tu vida y Él se va a mostrar de una manera sobrenatural, porque por eso es Dios, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que dejar que Él sea Dios y que Él haga toda su obra. Wow, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu testimonio. Yo creo que a muchas mujeres les va a ser de mucha bendición, no nada más a mujeres, hombres también, si estás viendo esto y tú como estás en un ciclo de mujeres, de alcohol, hay salida para esto, pero es en Dios, no es fuera de Él. Y la forma en la que Mari Carmen y su esposo se han redireccionado por amor a Dios, por lo que ellos ven en su palabra, ellos probaron que redireccionándose es como ellos también iban a poder conquistar todas las promesas que están en la Biblia. Como ellos también pudieron comprobar que el amor de Dios es increíble y que nos sigue bendiciendo y que está vigente. Si este testimonio te gustó,
comparte este episodio con toda la gente que tú conoces, que va a ser de bendición. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio Bye. de Redireccionándome.